Roma, año 100 a.C. En una ciudad dominada por la ambición, los pactos ocultos y las guerras civiles, nacía un niño que terminaría por alterar el destino del mundo conocido, Cayo Julio César. Su linaje, la gens Julia, pertenecía a la antigua aristocracia romana. Era una familia patricia, de aquellas que podían rastrear su origen hasta los mismísimos fundadores de Roma. Sin embargo, no lo tenía todo. Habían perdido fortuna, poder y relevancia en la política. Así que aunque su sangre era noble, César nació sin un lugar asegurado en el gran juego del poder. Su padre, también llamado Cayo Julio César, fue un senador de bajo perfil que se retiró temprano de la vida pública. Su madre, Aurelia, venía de los Aurelios Cotas, una familia plebeya, pero con influencia. Un cruce de mundos que marcaría la identidad del futuro dictador. Pero había un nombre en la familia que brillaba con luz propia: Cayo Mario, su tío político, casado con su tía paterna Julia. Mario era, en ese momento, el hombre fuerte de Roma, un general victorioso y un ídolo del pueblo. Era también el líder de los populares, la facción enfrentada a los conservadores del Senado, conocidos como los optimates. Esta conexión con Mario le abriría puertas, pero también le pondría en la mira de sus enemigos. A los 16 años, cuando la mayoría apenas se asomaba al mundo, Julio César ya estaba inmerso en él. Fue nombrado Flamen Dialis, un sacerdote consagrado al culto de Júpiter, el dios supremo. Era un cargo prestigioso, pero extremadamente restrictivo. No podía montar a caballo, ni ver a un cadáver, ni siquiera dormir fuera de su casa más de una noche. Era una prisión de honor. Ese mismo año, fue obligado por razones políticas a romper un compromiso matrimonial anterior y casarse con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Cinna, un ferviente aliado de su tío Mario y enemigo declarado de Sila, el próximo gran nombre en nuestra historia. Lucio Cornelio Sila, líder de los optimates, tomó el poder tras una sangrienta guerra civil y quiso que César rompiera su vínculo con Cornelia. Le dio una orden directa: divorcio o muerte. Pero Julio César se negó. Tenía apenas 18 años. Su negativa le valió ser proscrito, es decir, condenado a muerte por el Estado. Salvar su vida requirió la intervención de poderosos aliados de su madre y, según cuentan las fuentes, incluso de las vírgenes vestales, aquellas guardianas del fuego sagrado de Roma. Aunque logró el perdón, César sabía que no podía quedarse en la ciudad. Salió de Roma y se dirigió a Asia, donde participó en campañas militares. Durante el asedio de Mitilene, su valentía en el campo de batalla le ganó la corona cívica, una de las más altas distinciones romanas, concedida por salvar la vida de un compañero. Era joven, valiente y ya empezaba a dejar su marca. Y luego vino el escándalo en Bitinia. Como enviado romano, César fue a solicitar una flota al rey Nicomedes IV. Estuvo tanto tiempo en la corte que comenzaron a circular rumores maliciosos. Se decía que había sido amante del rey. En la política romana, ser acusado de pasividad sexual era un insulto devastador. Años más tarde, sus enemigos seguirían llamándolo con desprecio la reina de Bitinia. Pero él, imperturbable, jamás dejó que esa burla frenara su ascenso. Con la muerte de Sila, en el año 78 a.C., César regresó a Roma. Tenía unos 22 años y una nueva misión: hacerse oír, y lo hizo con la voz. Se convirtió en abogado y comenzó a brillar por su elocuencia. Su primer gran caso fue contra un antiguo protegido de Sila, acusado de corrupción en Macedonia. Aunque perdió, su oratoria fue tan impactante que los ojos de Roma se fijaron en él. En los años siguientes,
siguió cultivando su reputación pública y también su formación. Decidió viajar a Rodas, entonces un centro intelectual de primer orden, para estudiar retórica con el célebre maestro Apolonio Molón. Pero el destino tenía preparado otro episodio que haría leyenda. En el mar Egeo, su barco fue capturado por piratas. Estos pidieron un rescate de 20 talentos de plata. César, con la arrogancia que lo caracterizaría toda su vida, se rió en su cara. Les dijo que valía más y les exigió que pidieran 50. Durante su cautiverio, de más de un mes, se comportó como el amo del lugar. Les recitaba discursos, les llamaba bárbaros ignorantes y no aplaudían. Y les advirtió varias veces que, cuando lo liberaran, volvería y los crucificaría. Y lo hizo. Una vez libre, organizó una pequeña flota, los localizó en su escondite y los capturó. Aunque los trató con cortesía, cumplió su palabra. Los crucificó, pero en un gesto misericordioso, ordenó que los degollaran antes para evitarles el sufrimiento. De vuelta en Roma, el joven César vivió una doble tragedia personal. Perdió a su esposa Cornelia y a su tía Julia, la viuda de Mario. En lugar de un duelo privado, organizó funerales públicos espectaculares, usando estos eventos para rendir homenaje a figuras como su tío Mario y su suegro Cinna, cuyas imágenes estaban prohibidas por las leyes de Sila. Pero César ignoró la prohibición deliberadamente. Fue una jugada política audaz, un acto de desafío abierto al viejo régimen. Y al pueblo le encantó. Así comenzó la leyenda, con juventud, inteligencia, audacia y una voluntad indomable. Julio César todavía no era cónsul, ni general, ni dictador, pero ya era un hombre al que Roma no podía ignorar. Tras su espectacular regreso a Roma, Julio César había conquistado algo más que honores o fama militar. Había captado la atención del pueblo. Y en Roma, eso era medio camino recorrido hacia el poder. Pero aún le faltaba recorrer el otro medio, escalar peldaño a peldaño, la implacable estructura del poder político romano, el cursus honorum. En el año 69 a.C., fue elegido cuestor, un cargo que lo envió a la lejana Hispania ulterior, en lo que hoy sería el sur de España. Allí, una experiencia marcaría profundamente su ambición. Visitando el templo de Hércules Gaditano en la ciudad de Gades, contempló una estatua de Alejandro Magno y, según la tradición, lloró. Tenía la misma edad que Alejandro al conquistar el mundo y aún no había logrado nada comparable. Fue entonces cuando, dicen, juró que su destino era la grandeza. Al volver a Roma, redobló su apuesta. En el año 65 fue elegido edil curul, encargado de los juegos públicos, el orden urbano y otros asuntos de la vida cotidiana. Era un cargo menor, sí, pero lleno de visibilidad. Y César lo usó como una campaña electoral permanente. Gastó fortunas personales e incluso contrajo deudas colosales para ofrecer espectáculos fastuosos, con carreras, combates y hasta una naumaquia, una batalla naval en el mismísimo Circo Máximo que inundó desviando el río Tíber. Terminó su año como edil endeudado hasta los huesos, pero amado por el pueblo. En el año 63 a.C., aprovechando la muerte del Pontifex Maximus, se lanzó a por ese título religioso supremo. La competencia era feroz, pero ganó con una campaña arriesgada y costosa, venciendo incluso a candidatos mucho más veteranos. Tanto fue así que, según la tradición, cuando su madre lo despidió ese día, él le dijo: «Hoy me verás volver como pontífice máximo, o no me verás volver nunca». Ese mismo año, Roma vivió una gran crisis, la conspiración de Catilina,
una trama para tomar el poder por la fuerza. El cónsul Marco Tulio Cicerón logró descubrir el plan y ejecutó a los conspiradores sin juicio formal. César, en una jugada sutil pero reveladora, se opuso a la pena de muerte. No lo logró, pero su postura mostró que no seguía ciegamente la línea del Senado. Defendía principios, o al menos sabía cómo parecer que los defendía. Pero no todo eran discursos y elecciones. También había escándalos. En el año 62 a.C., mientras ejercía como pretor urbano, estalló un caso que manchó su vida personal. Su esposa de entonces, Pompeya, fue relacionada con una fiesta religiosa corrompida por la presencia secreta de un hombre, Publio Clodio Pulcro, disfrazado de mujer. Aunque no se demostró su culpabilidad, César la repudió con una frase que quedaría para la historia. La mujer de César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo. Tras su pretura, fue nombrado propretor en Hispania Ulterior. Allí emprendió una breve campaña militar contra los lusitanos, reforzando su perfil como comandante y consiguiendo botín suficiente para pagar parte de sus deudas. Al regresar, solicitó un triunfo militar, pero también quería presentarse al consulado. Ambas cosas no podían hacerse simultáneamente, así que tuvo que elegir, y eligió lo más importante: el poder político. En el año 59 a.C. fue elegido cónsul. Pero el Senado, dominado por los conservadores, intentó aislarlo. Le impusieron como colega a Marco Calpurnio Bíbulo, un opositor acérrimo. El ambiente político se volvió caótico. César, sin dejarse frenar, recurrió a una jugada maestra. Selló alianzas con dos de los hombres más influyentes de Roma, Pompeyo y Craso, y formaron una coalición no oficial conocida como el Primer Triunvirato. Pompeyo necesitaba tierras para sus veteranos, Craso, privilegios fiscales para sus aliados, y César, apoyo para gobernar sin trabas. Fue un pacto pragmático, casi cínico, que se formalizó con el matrimonio entre Pompeyo y Julia, la hija de César. Aunque fue un matrimonio político, se dice que los esposos llegaron a quererse sinceramente. Con el respaldo del triunvirato, César logró sacar adelante una ambiciosa ley agraria y otras medidas populares. Pero la oposición no tardó en reaccionar. Bíbulo, incapaz de frenar a César por medios legales, se retiró de la vida política activa alegando malos augurios celestiales y pasaba los días observando el cielo para impedir que las leyes fueran válidas. El pueblo, burlón como siempre, rebautizó aquel año como el de el Consulado de Julio y César. Aquel año consular marcó un antes y un después. César ya no era solo un joven brillante o un militar audaz. Ahora era una fuerza política imparable, con respaldo popular, conexiones poderosas y una visión clara. Roma debía cambiar, y él sería quien la cambiara. Su consulado terminó, pero sus ambiciones apenas comenzaban. Como recompensa por sus pactos, fue nombrado procónsul de la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina e Iliria. Eran territorios estratégicos, vastos, ricos y perfectos para un hombre que buscaba gloria y recursos. Un nuevo escenario se abría ante él: la guerra. En el año 58 a.C., Julio César, tras su consulado, asumió el cargo de procónsul de la Galia Cisalpina, la Galia Transalpina e Iliria. Aunque estas provincias eran relativamente pacíficas, César vislumbró en ellas una oportunidad para expandir su influencia y gloria personal. La ocasión se presentó cuando los helvecios, una tribu celta, intentaron migrar hacia el oeste atravesando territorio romano. César, aprovechando la situación, les negó el paso y, en la batalla de Bibracte, derrotó a los helvecios, obligándolos a regresar a su tierra natal.
Este triunfo inicial marcó el comienzo de una serie de campañas militares que durarían 8 años. César enfrentó y venció a diversas tribus galas, como los belgas, los nervios y los vénetos. Su estrategia combinaba la fuerza militar con la diplomacia, forjando alianzas y explotando las divisiones internas entre las tribus galas. En el año 55 a.C., César cruzó el Rin en una demostración de poder contra los germanos y posteriormente realizó 2 expediciones a Britania, aunque sin establecer un control duradero. La resistencia gala culminó en el año 52 a.C. con la rebelión liderada por Vercingétorix, jefe de los arvernos. Tras una serie de enfrentamientos, Vercingétorix se refugió en la fortaleza de Alesia. César, demostrando su genio militar, sitió la ciudad construyendo 2 líneas de fortificaciones, una para mantener a los galos dentro y otra para repeler a los refuerzos externos. Después de un asedio prolongado y sangriento, Vercingétorix se rindió, marcando el fin de la resistencia gala. La conquista de la Galia proporcionó a César una inmensa riqueza, prestigio y un ejército leal. Sin embargo, su creciente poder alarmó al Senado romano y a su antiguo aliado Pompeyo. Las tensiones políticas en Roma aumentaron y César, consciente de que sus enemigos buscaban despojarlo de su mando y enjuiciarlo, tomó una decisión audaz. En el año 49 a.C., la tensión entre Julio César y el Senado romano alcanzó su punto máximo. El Senado, temeroso del creciente poder de César tras sus conquistas en la Galia, le exigió que disolviera su ejército y regresara a Roma como ciudadano privado. César, consciente de que esto significaría su ruina política y posiblemente su muerte, tomó una decisión audaz. Cruzó el río Rubicón con su legión, pronunciando la famosa frase «Alea iacta est», la suerte está echada. Este acto desencadenó una guerra civil que cambiaría el destino de Roma. Pompeyo, antiguo aliado y ahora rival de César, lideraba las fuerzas del Senado. Ante el avance de César, Pompeyo y muchos senadores huyeron de Roma hacia Grecia para reunir un ejército. César, tras asegurar Italia y derrotar a las fuerzas pompeyanas en Hispania, cruzó el Adriático y enfrentó a Pompeyo en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. A pesar de estar en inferioridad numérica, César obtuvo una victoria decisiva. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por orden del joven faraón Ptolomeo XIII, quien buscaba ganarse el favor de César. Al llegar a Egipto, César se encontró con un país sumido en una guerra civil entre Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra VII. Cleopatra, buscando apoyo, se presentó ante César de manera ingeniosa, envuelta en una alfombra. César decidió apoyar a Cleopatra, lo que provocó un conflicto con las fuerzas de Ptolomeo. Tras intensos combates en Alejandría, César logró la victoria, Ptolomeo murió y Cleopatra fue reinstaurada como reina. Durante su estancia en Egipto, César y Cleopatra iniciaron una relación y tuvieron un hijo, Cesarión. Después de Egipto, César se dirigió al Ponto, donde derrotó rápidamente a Farnaces II en la batalla de Cela, pronunciando la célebre frase «Veni, vidi, vici», «Vine, vi, vencí». Posteriormente, enfrentó y venció a las fuerzas senatoriales en África en la batalla de Tapso en el 46 a.C., donde murieron importantes líderes como Catón, el joven. Finalmente, en el 45 a.C., César derrotó a los hijos de Pompeyo en la batalla de Munda en Hispania, consolidando su poder absoluto. César había acumulado un poder sin precedentes. Nombrado dictador perpetuo, concentró en su persona múltiples magistraturas y prerrogativas, lo que erosionó las bases de la República. Reformó el Senado, aumentando su número a 900 miembros,
muchos de los cuales eran leales a él, lo que diluyó la influencia de la antigua aristocracia. Además, su imagen aparecía en monedas y estatuas, y se le rendían honores que recordaban a los de un monarca. Estos gestos alimentaron el temor de que aspiraba a convertirse en rey, una figura detestada por los romanos desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio siglos atrás. El descontento se intensificó cuando César aceptó el título de dictador vitalicio. Para muchos senadores, esto fue la confirmación de sus peores temores. La república estaba siendo reemplazada por una autocracia. Entre los conspiradores destacaban figuras como Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Bruto, en particular, tenía una relación cercana con César, quien lo había perdonado tras la guerra civil y lo había elevado a importantes cargos. Sin embargo, Bruto era un firme defensor de la República y creía que el asesinato de César era necesario para preservar la libertad de Roma. La conspiración fue cuidadosamente planeada. Se eligió el 15 de marzo, día en que el Senado se reuniría en la curia de Pompeyo. A pesar de múltiples advertencias y presagios, incluyendo sueños inquietantes de su esposa, Calpurnia, César decidió asistir. Al entrar en la curia, fue rodeado por los conspiradores, quienes, tras una señal, desenvainaron sus dagas y lo apuñalaron 23 veces. Según la tradición, al ver a Bruto entre los atacantes, César exclamó: «¿Tú también, Bruto?», antes de sucumbir a sus heridas. Los conspiradores esperaban que su acción restaurara la República, pero la reacción popular fue de horror y confusión. Lejos de ser recibidos como libertadores, muchos ciudadanos lamentaron la muerte de César, quien había implementado reformas populares y era visto como un líder fuerte. El vacío de poder resultante sumió a Roma en una nueva guerra civil. Finalmente, Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de César, emergió como el líder indiscutible, estableciendo el principado y marcando el inicio del Imperio Romano. Vivamus meales viat quamemus rumores quesenus everiorum omnes unius aestimemus assis omnes unius aestimemus